Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, lo que necesitamos hacer es dialogar para después tener acciones rápidas, concretas. Pero ¿quiénes intervienen en ese diálogo? ¿Desde dónde? Hace pocos días, Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, habló en el seminario Hacia una nueva Argentina con desarrollo humano integral y decía esto. El diálogo no es un aturdimiento entre los que ya tienen voz, sino la oportunidad de darles voz a los que no tienen voz. El primer paso es reconocernos como habitantes de una casa común, pero con eso no alcanza. El paso pleno es reconocernos como comensales de una mesa común, donde no tengan lugar las migajas, sino los proyectos colectivos, con el conocimiento especializado que aporte lo mejor de los últimos avances tecnológicos y científicos, pero también con la sabiduría popular, para evitar el riesgo de las tecnocracias sin calle ni experiencia del sufrimiento vital que supone la vulnerabilidad. Así como el fuego de la comunidad organizada lo puede nutrir todo de abajo hacia arriba, también es muy importante el derrame de arriba hacia abajo del ejemplo de los dirigentes. Sin ese derrame virtuoso, lo que se derrama es desánimo, desasosiego, falta de esperanza. De aquí la importancia de la política, de aquí la importancia de un recomenzar de la política, de una regeneración de la política. La Argentina tiene tierra de sobra, alimentación de sobra para todo el mundo. En la Argentina está todo por hacer. Que falte tierra, techo y trabajo es un enloquecimiento económico y moral, que tiene su raíz en otro tipo de enloquecimiento, según mi modesto entender. En el enloquecimiento dirigencial, político, en sentido amplio. Una demencia de proyecto que supone que para conservar un poder que se idolatra, todo tiene precio y nada tiene valor. Una demencia de proyecto, dice este Gustavo Vélez, funcionario, una vez más, del gobierno nacional. Está claro el diagnóstico. Coincidimos que la economía como está planteada no tiene nada que ver con el bien común y además hace Vélez una gran crítica al rol de los dirigentes y dice hay que regenerar la política. Esta semana escuchamos también con atención a la economista Karina Forchinito en el programa de televisión Onda Verde de Santa Fe que conduce el periodista Ricardo Cerrulla sobre el sistema de producción fallido que aún rige en Argentina a pesar de los niveles escandalosos de pobreza y de exclusión. Es una economía que ha generado una creciente fragmentación social y una agudización de la pobreza, ¿no? Que ha convertido a la cuestión social ha planteado una necesidad permanente por parte del Estado de implementar políticas y planes de asistencia porque el mercado de trabajo no ofrece oportunidades a la población. Y por lo tanto, este es un problema que está íntimamente asociado al modelo productivo, no es otra cosa. Lo que pasa en el mercado de trabajo y lo que pasa con la necesidad de planes para contener la crisis social es un resultado de este modelo productivo, no es algo que es ajeno y que corre por otras vías. Entonces, continuar profundizando este camino, ¿no?, extractivista en la lógica de fomento a la producción es un suicidio. Karina es doctora en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Luján y General Sarmiento. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Bueno, escuchándote y escuchando a Vélez, me parece que hay mucha coincidencia en esto del enloquecimiento económico, moral y político, ¿no? Sí, gracias, Sergio. Se cortó y mientras estaba intentando compartir con ustedes alguna idea acerca de este discurso y esta declaración importante de Gustavo Vélez acerca de la necesidad de cambiar de algún modo, implícitamente hay una idea de que es necesario modificar el modelo productivo que
que la Argentina tiene en este momento y que viene construyendo ya desde, yo diría desde los años 90 como mínimo, en donde si bien en los años 70 se sentaron las bases de ese modelo, en los años 90 se consolidó esa estructura productiva más centrada en el extractivismo. Por lo tanto, es una buena noticia que la dirigencia plantee esto. Lo que habría que trabajar un poco es la coherencia entre esas declaraciones y las líneas de política de fomento a la producción y al consumo que se están impulsando desde el gobierno, ¿no? Desde el Estado, desde los estados nacionales, provinciales, municipales, etcétera. También hay algo que surge cuando aparece con claridad que este modelo no es sostenible y que tiene que ver con qué lo reemplazamos de un modo eficaz y rápidamente. Sí, claro, me parece que lo de rápidamente es bastante difícil, pero claramente, más allá de que efectivamente, como vos decís, los tiempos son muy acotados, porque las revistas internacionales de mayor prestigio, como Nature, Science, están planteando que, bueno, la probabilidad elevada de un colapso si no se cambia el modo de funcionamiento de la economía global. No es solamente, como bien ustedes planteaban, no es solamente un problema de la Argentina, pero la región está exacerbado y Argentina es uno de los países que tiene mayores riesgos por su perfil productivo. Y en ese sentido es importante decir que el cambio tiene que ser rápido, pero parte de una concientización urgente por parte de la sociedad para exigir a las autoridades, para comprometerse en ese cambio que involucra una transición ecológica en las formas de producir y de consumir, pero que además esa transición ecológica tiene que hacerse con criterios de inclusión social. Dada el enorme desequilibrio, la enorme deuda social que se ha acumulado en la Argentina, deuda social y deuda ambiental, ¿no? Y entonces, bueno, como sociedad tenemos pendiente esta cuestión. La pandemia también pone de manifiesto la vulnerabilidad con la que el planeta Tierra está siendo tratado desde el punto de vista de sus parámetros de reproducción, por nosotros, digamos, ya en un sentido más amplio, como humanidad, y el auge de China y de los países asiáticos con estas nuevas tecnologías que se vienen en los próximos tiempos va a plantear un desafío muy grande y una necesidad de discriminar entre qué tipos de tecnologías aceptamos como sociedad de modo soberano y cuáles no, porque no son compatibles con la sostenibilidad de la vida. Y ¿Qué tal, Karina? Cruz te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Para poder discernir y poder entender, ¿cuáles son esos círculos, esos loops en los que nos metemos y no podemos salir? Cuando escuchamos, por ejemplo, los intentos de salida de la crisis económica que venimos escuchando hace décadas de alguna manera, o que estamos acostumbrados en nuestra historia social y económica, ¿cuáles son esos caballitos de batalla a los que en general apostamos y pareciera que no son la respuesta? Porque también se trata de reconocerlos. Sí, me parece que en la Argentina históricamente una idea que proviene del origen, el tipo de la fundación del Estado argentino más o menos, que es la idea de que somos un país primario exportador, que somos el granero del mundo y que por lo tanto el sector primario exportador es la clave de nuestra inserción internacional. Y sí, efectivamente fue así en el origen del país, a partir de los años 30 hasta los años, yo diría entrados los 90, eso entró en crisis, porque la inserción primario exportadora está sujeta a un montón de problemas en el comercio internacional. Por empezar, no tiene el dinamismo que tiene la inserción industrial, y luego también hay el tipo de articulación que se produjo entre la economía internacional, destino de la producción primaria, y el mercado interno. Aquí en la Argentina siempre fue conflictivo, porque la Argentina exporta bienes salarios, es decir, bienes que son fundamentales para los asalariados y las personas, la población en general, que consume alimentos, porque son alimentos fundamentalmente. Entonces, cuando le va bien a los exportadores, es decir, se encarecen los productos de exportación,
se cae el salario real. Entonces eso ha generado también una conflictividad muy importante, distributiva en el país, que también se manifiesta en los niveles de inflación. Entonces tenemos esta herencia, que no es ninguna pavada, porque bueno, a lo largo de la historia ha ocasionado profundos problemas sociales, conflictos políticos, y no terminamos de poder solucionar eso porque no terminamos de poder acordar socialmente y consensuar que la Argentina necesita un desarrollo que vaya más allá del sector primario, por un lado, y mucho más desde del extractivismo que derrama, entre comillas, como dicen las personas que adhieren a la economía neoclásica, neoliberal, derraman poco. Es decir, además de que destruye de una manera irreversible la naturaleza, para las generaciones posteriores y para las nuestras también, derrama poco. Sí. Y entonces además, tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo basado en otras estrategias, disculpame y termino la frase, basados en la economía social y solidaria, basados en la industrialización del país, en una industrialización sustentable. Necesitamos ampliar el mercado interno, ampliar los mercados locales, regionales. Los circuitos productivos de las regiones son fundamentales. Es necesario mirar un poco más hacia adentro y no tanto centrarse en la obtención de divisas para el pago de la deuda, que ha sido la prioridad desde los años 70 en adelante, por la acción de la política de la dictadura militar, de endeudamiento sin contrapartida en desarrollo de capacidades productivas, que es lo mismo que viene ocurriendo desde entonces con el endeudamiento. Ahí más o menos... Sí, Karina, eso que decís, especialmente en el final, pareciera que es un proyecto que podría incluirnos y entusiasmarnos con esta necesidad de reconstruir todo lo que hace falta. En este sentido, ¿con qué aprendizajes crees que debiéramos contar como sociedad para entender, por un lado, que este modelo actual es inviable y que necesitamos poner en valor otras cosas? Uh-huh. Sí, me parece muy importante lo que vos decís, porque si nosotros como sociedad no jerarquizamos la importancia de la inclusión social en un país que es un proveedor mundial de alimentos para el resto del mundo, en donde nuestros conciudadanos pasan hambre, no tienen acceso al agua, etcétera, no vamos a poder revertir esta situación, y ese es un punto clave. Ahí la cuestión de la solidaridad y la creencia de que es necesario y posible que todos accedamos a un piso de necesidades, de satisfacción de necesidades fundamentales es clave, y en ese sentido una de las políticas más interesantes es la política de la renta básica o del ingreso ciudadano, que se implementa y se hace desde hace bastante tiempo en ciudades europeas y se discute especialmente en Alemania, en algunas zonas de España y en otros países. Es una propuesta para discutir en la Argentina, que actualmente está en discusión. El fomento y el apoyo a la economía social y solidaria es otra que es muy importante, circuitos de producción que no entran en los clásicos negocios del capital, pero que hacen a la posibilidad de reproducción de vastos sectores de la población. Y yo creo también que, ahí hay que repensar el vínculo con el Estado. Lo de la renta básica implica empezar a apoyar solidariamente una estructura tributaria progresiva en el país, basada en la equidad horizontal y vertical. Un compromiso. La Argentina tiene récord de fuga de capitales, es uno de los países que tiene más dinero en los paraísos fiscales. Está en el número 13 del ranking mundial, eso es muchísimo, siendo un país pequeño, digamos, y esto está hablando de un problema serio de compromiso con lo que son las responsabilidades sociales por parte de los sectores más acomodados de la población y más que están en ventaja, digamos. Ahí hay toda una cuenta pendiente que tenemos como sociedad muy importante, y yo diría que desde el inicio de la democracia está planteada y no la podemos terminar de resolver, y la concentración se
se va agravando y es muy difícil cobrar impuestos a quienes deberían pagarlos. Esto por un lado. Está muy claro que la jerarquización de la inclusión social que mencionás es la clave. Si nosotros naturalizamos que casi la mitad de la población es pobre y que eso es más o menos natural, ahí le estamos errando porque estamos de algún modo también legalizando ese modelo que, como vos bien decís, nos ha llevado a este nivel de exclusión y pobreza. Así que tenemos ganas de quedarnos con eso, Karina, con la idea de que la inclusión social es imprescindible y hay que hacer todo lo que se pueda en todos los niveles para que esto suceda, ¿no? Nos va a hacer una sociedad mejor. En este sentido, la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, en la cual participás, prepara un encuentro internacional para los próximos 27 y 28 de noviembre. Ahí se van a transmitir enseñanzas para esta transición ecológica justa para docentes, investigadores de nivel medio superior, educadores populares, ecologistas, y podrían inscribirse en esta página de la Asociación Argentina Uruguaya. Así que me parece que ahí estamos dando una pista para seguir involucrándonos de algún modo. Y desde ya agradecerte mucho este rato con nosotros. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a vos, Sergio. Bueno, sigamos desde todos los lugares posibles. Karina Forchinito es economista y nos ha ayudado a pensar desde otro lugar, un lugar más empático y necesario sobre la economía que queremos, sobre el país, sobre la sociedad que queremos ser. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.